Van a rodar el plano 201. La script me muestra sus hojas. Leo. Metraje, inicio 132 metros, 10:30 horas, 156 metros. Longitud de la película rodada desde ayer por la tarde, inscrita en el contador de la cámara como en los cuentakilómetros de un automóvil. La película tendrá 2,5 kilómetros, la distancia que separa Villeneuve-sur-Lot de la colina de Pujols, que yo veía desde mi ventana en mi infancia y en la que un pino cada día alzaba para mí el estandarte del alba. Pueden contarse los pasos de una película. Avanza como un hombre por un camino. Helen camina del amor a la venganza, Jean camina de Agnié y Agnié camina primero hacia su muerte y luego, cuando la muerte se aleja, hacia el amor y su transfiguración. Todos estos personajes que se dirigen en las películas hacia cosas indefinidas, todos esos trenes, barcos, aviones, ejércitos, huida, pánico, arte de transcurrir de las cosas. Ella pasó como la hierba del campo, arte que también pasará, cinta de nubes que un soplo disipará. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo El Cine en la Tele. Estamos en los estudios Close to the Edge. Esta es una zona que usábamos bastante en la pandemia, pero hoy está amaneciendo y es un muy buen momento para emplear esta zona de los estudios. En el día de hoy vamos a hacer dos cosas. Por un lado, vamos a hablar de una película que se estrena en Buenos Aires y en Córdoba en el mes de mayo. Es una película que ya le hemos prestado atención, pero ahora vamos a prestarle atención desde el punto de vista de un análisis crítico. Me refiero a la película, hermosa película de María Aparicio, tercer largometraje de la directora cordobesa, cuyo título es Las cosas indefinidas. En segundo lugar, vamos a arrancar con una nueva sección. La sección se llama Caligrafías del presente. Se trata de poner atención en un director o en una directora, en su obra. Tiene que ser un cineasta de nuestro tiempo. Y la idea es examinar un conjunto de películas para decir algo de ese director o directora. El elegido para esta ocasión es Lisandro Alonso, en parte porque se estrena en la ciudad y ya hemos hablado no hace mucho tiempo atrás, incluso lo hemos entrevistado un poquito tiempo más atrás a Lisandro Alonso sobre Eureka. Eureka se estrena, nosotros tomamos la película y tratamos de pensar todas las películas juntas del realizador argentino Lisandro Alonso. Así comienza el cinematógrafo. Las cosas indefinidas es la tercera película de María Aparicio. A mi juicio, del cine de Córdoba reciente, es la figura más interesante que ha dado el cine de esta provincia y una cineasta que, excepto por su primer película, que era Las calles, que transcurría en la Patagonia, sus dos películas posteriores, por un lado, en este caso Sobre las nubes y Las cosas indefinidas, son películas que tienen como epicentro o como centro del relato, el foco, la ciudad de Córdoba. En la otra también se trataba de una ciudad, en ese caso era de nombrar las calles que tenían hasta ese entonces números, por lo tanto también había una relación entre los personajes y el espacio. Sobre las nubes eso era bastante evidente. Y en Las cosas indefinidas hay un corrimiento, eso queda, está presente, hay varias escenas que son decisivas y que están relacionadas con espacios muy reconocibles de la ciudad. Hay un momento que Eva Blanco está caminando por las calles de Córdoba, se la ve perfectamente.
pero en principio no es el tema de la ciudad, sino más bien el cine, o en todo caso esta es una película sobre el cine en el cine. Pero no es la típica película clausurada en un universo cerrado como puede ser el cine. Se toma en todo caso el cine como un trabajo. Por un lado el trabajo de dar clases sobre cine, la película arranca así, y en segundo lugar el acto de trabajar sobre imágenes, en este caso en particular el personaje de Eva es una montajista. Eva es una de las grandes actrices que tiene no solamente el cine argentino, el cine de Córdoba, sino el cine argentino. Y acá es secundada, es acompañada por alguien que suele trabajar más en los montajes, crítico de cine, alguien a quien le tengo particularmente aprecio, que es Ramiro Sonsini. Es el asistente, tanto en las clases que da el personaje de Eva, como también lo es en tanto en momentos de trabajar sobre el montaje. Lo que vemos en la película es eso, el trabajo de montar un film o varias películas, por el otro lado las clases, pero hay una tercera dimensión, que es una tercera dimensión, yo diría, espectral de la película, porque en el film se trata de alguien que ha muerto, es decir, hay un duelo, la película arranca con esa experiencia de duelo, culmina con una indirecta, un indirecto signo de ese duelo, flores al inicio, flores al final, y ese duelo en realidad es un duelo del orden de la ficción, pero también ahí entra una dimensión estrictamente de lo real. De quien se habla allí es de Pablo Baur, un cineasta cordobés. Había hecho su película quizás más importante incluso para él, eran Los Pasos de Antonio. Después hizo una película, un ensayo sobre la Perla, esa geografía del terror en Córdoba. Y en un momento dado, inesperadamente, hace un tiempo atrás, Pablo murió. Entonces la película trabaja con con materiales de Pablo, se habla de él con otro nombre, pero está presente. O sea que hay una figura espectral de la ficción y de la no ficción. La película además en un momento incluye dentro del trabajo de montaje, aparece la propia Aparicio que trae un material para editar y se ve ese material. Ese material está filmado en blanco y negro, no, en 16 milímetros o en Super 8. Y ahí vemos imágenes. Esas imágenes no son cualquier cosa, porque se trata en el interior de la película de una película sobre ciegos. Por lo tanto, ahí está el gran tema, cómo filmar lo que no ven, cómo filmar lo que los que no ven, o qué ven los que no ven si es que ven. Entonces, bajo esa premisa, que es muy compleja, se trata también de introducir, probablemente en ese sentido se justifica muy bien el hecho de la textura fotográfica, no digital, que lleva a un entendimiento indirecto de otra forma de estar pensando al menos la experiencia visual sin tener la posibilidad de experimentarla como tal. Entonces ahí también se juega sobre eso. Hay muchas ideas en el film, pero como en el inicio estábamos leyendo un texto que fue la inspiración de la película de Aparicio, en el que, de allí viene el título, recuerden al principio lo estábamos leyendo, que es un diario de rodaje de una película de Bresson. Allí se habla de las cosas indefinidas. Y en el cine, lo que de alguna forma u otra se captura, justamente es eso, es lo indefinido del mundo. El presente, toda película registra, como en este momento conmigo, un bloque de tiempo y espacio. En tanto no hay corte, es eso lo que se retiene. En esa retención lo que podemos ver es algo que es muy difícil de ver y volver a ver, que son
los procesos en el tiempo, es decir, la experiencia en la duración. Y la experiencia en la duración, frente a cámara, lo que permite ver es todo aquello que es de alguna forma indefinido, porque todo lo que es está bajo la tutela del tiempo. Y en el tiempo las cosas van cambiando hasta derruirse o desaparecer. Entonces, la idea de que el cine además filma situaciones de indefinición que en su conjunto se definen en relación al conjunto justamente, a la cantidad de planos que le va dando una unidad más definida sobre cosas indefinidas. La película tiene diálogos muy hermosos, diálogos que remiten a pensar justamente cuándo una imagen debe terminar, cuándo una imagen debe estar concatenada con otra. Hay otros elementos que en la película aparecen que están relacionados con el trabajo entre alguien que mira y alguien que mira junto con la persona que mira, aquello que un cineasta miró anteriormente, eso también aparece en la película. Y luego está el trabajo del duelo. El duelo en las películas es uno de los grandes temas, cómo filmar un duelo, porque la experiencia del duelo es cómo filmar la experiencia de alguien que sabe que aquello que en ese momento recuerda, piensa, siente, no lo va a poder ver más. Entonces justamente el cine trabaja sobre la experiencia del duelo. En tanto y en cuanto, si quedan imágenes de aquel que dejó de existir, existe de alguna manera, fantasmal o espectralmente, en una imagen. Y eso también está, o es parte de la película, y a lo largo del inicio hasta el final lo que vamos viendo es algo que no se dice mucho, algo que no se habla en demasía, pero que en última instancia no deja de ser la experiencia de un duelo, que es lo que está viviendo el personaje de Eva Bianco. La película es magnífica por sus encuadres, sobre la delicadeza que se tiene, un animal, la calle, el gesto, la sola presencia de dos personajes que quedan en silencio en un espacio, la distancia del encuadre, la forma del encuadre, como también esas imágenes o esos planos hermosísimos que intentan dar cuenta de cómo los no videntes piensan el mundo sensorial o el mundo de las imágenes a través de una experiencia sensorial muy específica que la película trata de dar cuenta. La película, como dijimos, se llama Las cosas indefinidas. Es la tercera película de María Aparicio. Estará pronto en los cines, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, en el mes de mayo. Alonso arranca con una película en ese momento indescifrable. Después hubo muchas películas que imitaron las películas de Alonso. La película en cuestión es La Libertad. Es imposible olvidar el inicio de La Libertad, como recién veíamos. Lo primero que vimos recién es el inicio, literalmente, de La Libertad, que era la vida de un hachero. Este primer film, de alguna manera, se circunscribía a una experiencia de tiempo muy delimitada, un día, la vida de un hachero en un día. Y la soledad absoluta de ese hombre que se levanta muy temprano, que va cortando su aseo, sus momentos, si se quiere, de distensión, como también el acto de
recoger la leña o producir postes. Eso es un dato muy interesante porque el cambio de los troncos en poste es un cambio no solamente semántico, eso lo veía muy bien en otros mundos, en un libro Gonzalo Aguilar, cuando sostiene que ahí hay un cambio de un objeto por una mercancía, ¿no? Porque él vende postes, en un momento se ve muy bien. La película sigue ese recorrido, son planos largos, y ahí se daba ya una sensibilidad. Alonso igual tenía una forma de filmar el espacio, como si la cámara tuviese una relación casi flotante o una experiencia de encuadre que daba una sensación muy peculiar. También sobre el trabajo del sonido, que ha sido importantísimo desde el inicio del cine de Lisandro Alonso. Posteriormente, la segunda película de Alonso, no tardó mucho en filmar, tardó apenas unos años, fue Los Muertos. Acá era una película extraña porque también volvía a ser un solo hombre, el personaje principal, en el que lo que teníamos como experiencia era alguien que salía de una cárcel, nuevamente el reencuentro consigo mismo, el reencuentro con el espacio, es decir, alguien que ha vivido en una cárcel tiene una experiencia del espacio que es reducido, esto queda fuera de campo, nosotros vemos ya el estar afuera, pero vemos todos los elementos de recuperación del estar en libertad. En este sentido, Los Muertos también es una película sobre la libertad. Y a propósito de eso, lo que se ve a lo largo de la película es un periplo a un lugar vinculado con la naturaleza nuevamente, un hombre que tiene una relación muy particular con la naturaleza, pero también está signado por la soledad, como también lo era en la libertad. Digamos, dos hombres solitarios, pero en este caso en particular, con algo que no llegamos a entender del todo. Hay un plano en el final que signa o cifra la posibilidad de que hay un descendiente o una descendiente, un hijo o una hija, en la vida del personaje, o se da a entender que quizás hacia allí va el personaje. Hay un momento también donde el personaje, como muchas veces sucede con las personas que salen de la cárcel, quiere satisfacer su deseo sexual. Es una escena muy poderosa de la película, y a lo largo del film lo que vemos es eso. Luego viene una tercera película, y yo creo que ahí se cierra una primera etapa, que es Liverpool. En Liverpool también es la vida de un hombre en un periodo breve de tiempo, un hombre que trabaja en un barco, pero en una de sus paradas, literalmente lo que va es a ver a su hija. Acá ya está la hija, algo sucede, la hija es una chica particular, la familia es particular, y vemos nuevamente esa experiencia solitaria. Acá tiene una incidencia mayor el frío, algo que habrá de tener también importancia en Eureka. Es decir, la relación de la geografía con los personajes siempre es importante en Alonso, pero en particular en esta película la importancia recae en el frío, que no es solamente una geografía, sino también las temperaturas de la geografía. Eso es algo que pocas veces se piensa en el cine, pero es fácil de notar cuando uno ve películas nórdicas. O sea, cualquier película nórdica revela de inmediato la relación entre el temperamento, el estado de ánimo, la geografía y la temperatura. La forma de filmar la nieve, la forma de filmar la experiencia física de estar en la nieve del personaje, como también la frialdad de los vínculos, o en todo caso esas frialdades en que en realidad queman los vínculos, pero no se sabe cómo expresar, por eso queman y parece todo muy frío, es también parte de la película. Allí, con estas 4 primeras películas, se cierra una etapa de Alonso, casi diríamos un minimalismo narrativo y al mismo tiempo compensado, o si se quiere, en contrapunto con un maximalismo formal. Alonso siempre fue
un cineasta muy certero a la hora de pensar la puesta en escena, el lugar de una cámara, los movimientos de una cámara, un paneo, un plano fijo, un plano general, un plano medio o un primer plano de alguien. Acá pasan unos años, 2008, 2001-2008 son esas películas, y en el 2014 Alonso vuelve, pero vuelve con un giro inesperado. Una película que sigue siendo con un protagonista hombre, pero aparecen nuevas derivas. La más importante es un desprendimiento respecto de ese minimalismo tan pronunciado de las tres primeras películas, narrativo, y aparece una dimensión narrativa mayor, sobre todo porque se introduce la dimensión de, llamémosle, lo fantástico. Y digo lo fantástico y no el realismo mágico. El realismo mágico siempre está asociado a una experiencia para los latinoamericanos que no tienen, no son todavía, no han conquistado la razón, y por lo tanto a la hora de imaginar la realidad la pueden con sus vestigios primitivos apelar a lo mágico. Cuando decimos lo fantástico tiene que ver con otra vez con las presuntas culturas que han conquistado y ya son culturas de la razón, que pueden jugar con la imaginación desde la razón y por lo tanto provocar lo fantástico. Yo creo que Alonso vindica lo fantástico, un poco es la tradición de Borges, y esto tiene que ver con el encuentro con un cineasta importante, un escritor importante, que es Fabián Casas. Casas introduce esa dimensión literaria, ellos empiezan a trabajar juntos sobre las ideas y los guiones empiezan a ser un trabajo compartido, y acá aparece lo fantástico. Pero no solamente aparece lo fantástico, sino la notable presencia de Viggo Mortensen. Mortensen le empuja el cine de Alonso a una dimensión ya de mayor ambición narrativa y de una presencia de un actor que se atiende a las premisas poéticas de Alonso, pero Alonso también se adecúa a un hombre, a un animal de cine como es Mortensen. Por consiguiente, lo que vemos es una película que primero hay un corrimiento también en la historia, en el tiempo, estamos a siglo XVIII, XIX, en realidad siglo XIX, y también vemos que hay un juego en el tiempo, porque en algún momento la película hace un giro decisivo, de allí lo fantástico, al siglo XXI en el que estamos, en nuestro tiempo, ¿no? Un salto desde la Patagonia a Dinamarca. Eso pasa en la película. Hay una figura rarísima que es un perro que lleva al personaje hacia un lugar de transición. Es una escena hermosísima, lo más hermoso que tiene la película, y en ese momento el film hace ese salto. Y esto vuelve a estar en Eureka. Eureka es una película con 3 movimientos. Un primer movimiento que es literalmente un western, luego eso se introduce magistralmente en la realidad de una reserva india de Dakotas, en la actualidad en Park Ridge, no muy lejos de Nebraska. Alonso, acá está lo político, Alonso visita, tenía el interés de filmar lo que llamamos el mundo de los indios o pueblos originarios o lo que quieran ustedes llamar, o aborígenes, y va buscando locaciones y de pronto se da cuenta que el límite o la expectativa de vida en esa reserva es de 50 años, Nebraska 20-30 kilómetros es de 70. Las dos premisas les llevan a una conclusión: acá hay algo que no está bien, por lo tanto hay que filmar. Y lo que filma es muy impresionante, porque se ve las vidas de los pueblos que estaban inicialmente en esas regiones de los Estados Unidos,
arrinconadas a una vida degradada. Pero a la vez en esa vida degradada está la dignidad de las personas que filma y sobre todo la de una chica, que ya hemos hablado varias veces en este programa, que es extraordinario lo que pasa con esa niña, que en algún momento, frente a la no esperanza y la convicción de que no se puede esperar nada del mundo, habrá de tomar una decisión capital. Pero esa decisión capital en la película juega con lo fantástico nuevamente. Es una metempsincosis, es un cambio de cuerpo, ya no un cuerpo de humano, sino otro tipo de cuerpo, eso es lo fantástico, para terminar la película en los 70, en Brasil, donde también hay una situación de injusticia vinculada con la recolección de minerales preciosos, el oro en particular. Ese es el recorrido de Alonso, y acá el gran cambio es que por primera vez hay protagonistas mujeres, no solamente porque está Chiara Mastroianni, sino también está también Vigo, pero sobre todo esas dos mujeres del segundo movimiento de la película. Yo pienso que la película tiene 3 movimientos: el western, el momento en Park Ridge y en las Amazonas. Lo único que me gustaría mostrar es la perfección de los encuadres. Miren esto. Miren este encuadre de Jauja y miren este encuadre de Eureka. Es muy impresionante lo que vamos a ver. Atención. Bueno, ahí veíamos, Alonso es uno de los grandes cineastas de nuestro cine y veremos qué sigue después de esto. Se ha anunciado que va a haber un regreso a un cine más, de un perfil más cercano a las primeras películas, es el deseo de Alonso, pero hasta acá lo hemos visto hacer estas películas únicas, no hay un cineasta como él, y Eureka, como me decía hace poco el director artístico en su momento de Fit Marseille, decía, es una de las películas más hermosas que he visto en los últimos años. Así que Lisandro Alonso, nuestro primer perfil, una caligrafía de la imagen, una caligrafía del presente.